Muy bien, entonces ahí vamos a ver este punto que nos va a ayudar bastante ya para terminar. Muy bien, ahí está. Continuando con la explicación y la elaboración de tu trabajo en cuanto a la tesina, vamos a ver ahora qué es la conclusión. Ya habíamos hablado la clase anterior sobre la introducción, es muy diferente, ¿ya? Ahora vamos a hablar ya como tema final o punto final de tu trabajo, cómo elaborar una conclusión. Bien, vamos a explicar un poco qué es conclusión, cómo elaborar y algunos ejemplos que te voy a plantear aquí, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es introducción, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo elaborar una conclusión? ¿Ya? Seguramente, pues, esto se va a utilizar en el ensayo que está realizando o en algún tipo de informe o un documento, ¿no? En algunos casos, mayormente también se utiliza en la universidad como un tema ya de tesis, ¿no? Ya cercana más o menos este punto es al término ya de tu texto, mejor dicho, ¿no? Entonces, aquí vamos a explicar un poco qué es la conclusión. Bueno, la conclusión en sí corresponde a la etapa final ya del texto o la presentación, la información más relevante que vas a presentar, pues, ¿no? Como una propuesta con respecto a la conclusión en tu tesina, vamos a decirlo así, ¿no? En otras palabras, pues la conclusión ya es, aquí vamos a llegar a considerar una serie de datos, ¿no? Que van a, pues, inferir en tu trabajo, ya deducir una verdad, otra cosa, admitir, demostrar, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es una forma directa, ¿no? De relacionar algo de tu investigación que lo vas a admitir en tu conclusión, ¿ya? Entonces, la evidencia primordial es que introduzcas ya y el desarrollo de tu texto, ¿ya? Entonces, todo esto es en base a lo que tú vas a trabajar, ¿no? Que des las respuestas, las preguntas iniciales en cuanto a los objetivos que vas a presentar en la elaboración de tu introducción. Ya, entonces la introducción refleja, ¿no? La información más detallada del trabajo que has desarrollado. Entonces, la conclusión va a reflejar ya como un informe, ya a la investigación, resumir, en este caso, el contenido, el propósito de la investigación ya que tú vas a hacer. Naturalmente, no extendido, que no sea aburrido, ¿no? La conclusión solamente, toda conclusión debe ser básico, debe tener varios elementos claves, ¿ya? Pero también existen muchas tácticas para poder, pues, elaborar una conclusión eficaz, ¿ya? Entonces, la conclusión te va a brindar tanto como un apoyo, ¿no? Un consejo escrito que debes tener en cuenta cómo vas a elaborar tu conclusión. Muy bien. Aquí vamos a darte el siguiente paso, ya sabes que es la conclusión, cómo elaborar una conclusión. Bueno, cuando elaboramos una conclusión, ¿no? Pues es muy diferente a la introducción que como hemos dicho, ¿no? Es decir, que pues la introducción, la conclusión, perdón, refleja, ¿no? El contenido, ya, que estará regido en base a las propuestas que te va a mostrar la introducción. Obviamente son diferentes, pero por ahí están coincidiendo en la información, ya, tanto la introducción como la conclusión. De este modo, pues entonces la introducción que vas a proponer en una tesis como una conclusión debe retomar y confirmar todo lo que tú has propuesto en tu investigación, ¿ya? Entonces, esto es posible gracias a los argumentos, las explicaciones o el método teórico, ¿no? Que vas a plantear. Bueno, eh, aquí te vamos a mostrar aspectos relacionados con la redacción de tu texto, ¿no? Que va a presentar tres movimientos. Primero, la síntesis, a cual aquí vas a plantear, pues, ¿no? El desarrollo.
Cuando hablamos de síntesis, aquí vas a ofrecer al lector o a la persona que va a leer tu conclusión, ¿no? Obviamente adjuntando el desarrollo como método, ya de acuerdo a la evaluación que hayas realizado, que tenga pues una idea lógica de lo que vas a transmitir, de lo que vas a exponer, ¿no? Y vas a considerar pues algunas recomendaciones, ¿no? Siempre pues tienes que tener ideas relevantes, centrales, ¿no? Correspondiente al desarrollo de tu trabajo en cada párrafo que vas a mencionar. Bueno, la conclusión, pues, que toma las propuestas en cuanto a la introducción. En el caso de conclusión, hablamos propiamente, ¿no? Vas a presentar eh, o vas a redactar algo novedoso de tu trabajo, ¿ya? Vas a concebir un modo lógico del desarrollo del cuerpo de tu texto. Y entonces vas a presentar, pues, ¿no? Nuevas propuestas en base a tu investigación, que tenga objetivo, que tenga preguntas de repente de investigación, que logren resultados, obviamente, de acuerdo pues al argumento que vas a presentar, tanto teórico, ya en la construcción de tu conclusión. Entonces, para ello es recomendable que consideres algunos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Siempre tienes que volver a leer la introducción. La introducción es lo primero que vas a hacer, pues, ¿no? En tu trabajo. Y posteriormente al final ya viene la conclusión. Primero tienes que comparar, ¿no? Si todo lo que has dicho en la introducción concuerda con la conclusión. Es algo parecido, pero muy diferente, ¿no? Entonces, de este modo te vas a asegurar de lo que vas a escribir corresponde a lo que has planteado en tu introducción. No puedes cambiar, no puedes salirte de esto, ¿no? Entonces, en el momento que vas a destacar tu información, tienes que proponer el texto, ¿no? Que pues tenga algo que equivale para el lector y que pues se sienta sorprendido con lo que tú vas a plantear como conclusión de tu trabajo. Entonces aquí también vas a mostrar, ¿no? Un desarrollo de tu trabajo, pues presentado y que tenga pues un resalte al final de tu conclusión. Ya, obviamente pues no que tenga algo novedoso con lo que respecta a tu trabajo. Punto número 3 es la proyección, ¿no? Cuando tú vas a representar tu informe como un resultado final, vas a promover un texto. Entonces la proyección vincula el tema desarrollado con nuevos desafíos, ¿no? Esto puede pues estar relacionado con las temáticas que vas a presentar en el momento de proyectar tu conclusión. Entonces tienes que seguir a un estudio básico, ¿ya? De lo que vas a plantear al final. Plantear también requiere de un estudio, ¿no? Eh, que tú vas a abordar en cuanto a tu texto y la profundidad de tu análisis en cuanto a tu trabajo. También tienes que explicar algunas limitaciones de tu trabajo. De este modo, pues te vas a dar cuenta que es necesario expandir, ¿no? La información en la conclusión. Entonces, tienes que utilizar algunas palabras. Aquí te planteo, por ejemplo, tienes que evitar estas palabras en tu conclusión. Muchas veces, a veces, si se dan cuenta, ¿no? A veces utilizamos estos términos o frases, ¿no? Al inicio de nuestro trabajo. En conclusión, en resumen, por último. Bueno, son temas que debes eh, evitar, no plantear en tu información, ¿no? Para cuando tú inicias tu conclusión, debes utilizar otros términos, ya otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos tres, ¿ya? Por ejemplo, para comprobar es una palabra que puede dar inicio a tu conclusión. O también podemos ver, también lo puedes ampliar, o está claro que, bueno, ¿no? La información que se presenta y todo eso, ¿no? Entonces, evita estos tres puntos, ¿no? Seguramente nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? En conclusión, mi trabajo, dice, ¿no? O también en algunos casos otros se refieren. En resumen, mi trabajo es esto, mi investigación muestra este contexto. Por último, mi investigación refleja, tal vez nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Evitemos esto, por favor, y empecemos con estos tres términos, ya que vas a utilizar en tu tesina, en este caso, ¿no? Cuando vas a iniciar tu conclusión. Tres palabras claves que te estoy planteando, ¿no? Para comprobar que mi trabajo, etcétera, ¿no? Podemos ver que según la investigación que hemos realizado, o está claro que, bueno, son tres palabritas que te pueden ayudar a desarrollar como inicio tu conclusión.
Ya entonces, obviemos estas tres, que siempre tal vez lo hemos utilizado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos de conclusión, ya que vas a identificar, obviamente planteado, pues, ¿no? Como una introducción y el desarrollo de cada texto. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, uno. El texto, pues, se refiere a, como título, la igualdad en la aplicación de la ley, concepto fundamental de la mentalidad y consecuencias. El redactor fue Iván García, ¿no? Ámbito jurídico, datos expuestos de la problemática, pregunta de investigación y objetivos. Aquí vamos a ver el ejemplo desarrollado. Aquí está, conclusiones, ¿no? Esta conclusión lo ha sacado en base a su tema, pues, ¿no? Que está, el texto contiene esta parte y la conclusión como ejemplo ha utilizado, pues, aquí ha utilizado como un armado, ¿no? De su conclusión. Lo expuesto aquí. Aquí inicia con esta palabra, ¿no? Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar las siguientes conclusiones. Aquí está. En cuanto al concepto de igualdad en la aplicación de la ley, la igualdad cuya noción, bueno, estos son palabritas que puedes utilizar, ¿no? Si te das cuenta, más planteado, tiene palabras técnicas y todo ya enfocado con respecto a tu investigación, pues obviamente, ¿no? Y aquí lo que hemos hablado acá en la parte de arriba, estos puntos, proyección, conclusión y síntesis se plantea como parte aquí, ¿ya? Ahí está, síntesis, conclusión, vínculo al ojo. De esa manera más o menos puedes armar tu conclusión, ¿no? Ahí está. Más o menos esa es una guía. Aquí tengo otro ejemplo también. Son dos ejemplos que te voy a mostrar. Texto, aquí es el tema, asociación de densidad calórica de la leche materna, es un texto, ¿no? Es una investigación, perdón. Esto pertenece al ámbito obstétrico, ginecología, datos de la introducción, la problemática y el objetivo, ¿no? Y aquí empieza su conclusión. Según los resultados encontrados, se concluye que el contenido, ya bueno, ¿no? Es en base a su estudio. Muy bien, una hojita puede ser, ¿no? Mínimo hasta dos o tres, ¿no? Que te van a ayudar a elaborar tu conclusión. Entonces son artículos, pues, que te he mostrado como una investigación, ¿no? El cual separa la conclusión de la discusión en este caso, muestra una síntesis en cuanto a su proyección, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a hablar qué tan larga debe ser una conclusión. Tal vez te preguntarás qué tan larga, ¿no? Bueno, según la información, es una pregunta que realmente es muy abierta en cuanto a ustedes, ¿no? De repente vas a preguntarte cuánto, qué cantidad tengo que hacer de conclusión. Muchas veces es variable, ¿ya? Para ser respondida realmente la longitud de una conclusión depende del tipo de texto que estás planteando, ya apuntando ciertamente al público que pues va a leer tu texto o tu información, tu tesina en este caso, que sea dirigido con una intensidad, una información que presenta pues el artículo, ¿no? Bien redactado. En este caso, en algunos casos se escribe más o menos en el internet, ¿no? Han planteado algunas formas de 1000 a 1500 palabras, dos párrafos, ¿no? Con una buena extensión. Bueno, tratándose de una investigación, un texto, un ensayo, una tesis, ya se profundiza más o menos a considerar correcto que sea 1 a 4 páginas. La que les he mostrado anteriormente, si se dan cuenta, la conclusión es solamente una mitad de página. Una investigación que le presenté primero, ya solamente contenía una conclusión en una hoja, bien redactada, bien definida. Y por ahí, si les gusta, pueden ver otros trabajos que también les he enviado. Hay dos más. Y se van a dar cuenta que algunos han utilizado hasta 3, hasta 4 páginas de conclusión. ¿Ya? Depende, pues, ¿no? Cómo lo vas a plantear en tu trabajo. Entonces, ¿no? Que entonces que tenemos que, pues, mostrar cierto aspecto en nuestra conclusión, ¿ya? Y tener una idea clara, ¿ya? De plantear asuntos que vale la pena incluir en tu conclusión. No cualquier cosa puedes poner, pues, ¿no? Sino
enfocados en el estudio de tu tesis. Una conclusión, ¿qué tan larga debe ser? Bueno, aquí vamos a plantear una pregunta realmente abierta, eso ya lo hemos visto, de una a 4 páginas, te olvides. Una conclusión no debe, ¿ya? ¿Qué es lo que no debes hacer? Añadir información nueva a la conclusión. De repente, por eso te dije, ¿no? Con tu introducción tienes que guiarte. Si has planteado lo mismo, parecido tienes que plantear en tu conclusión. No repetir palabras. Muchas veces repetimos lo mismo, ¿no? Sino buscar información adecuada que vas a plantear. Repetir todo lo que has dicho con menos palabras, pues, ¿no? Presenta nuevos argumentos, ¿ya? De acuerdo a tu investigación. También, pues, ¿no? Ser redundante, ser incoherente en cuanto a la relación y al asunto que vas a abordar en tu estructura. Ya, una conclusión sí debe, ¿no? Repasar puntos principales. Todo lo que has hecho en tu marco teórico lo vas a presentar como una referencia, ¿no? Vas a repasar los puntos y enfatizar lo más importante, qué es lo que quieres comprobar en tu conclusión. ¿No? Vas a retomar un resultado, una forma concisa, ¿ya? Que deje pues una idea principal de tu trabajo. Siempre pues esa información tiene que estar motivado, ¿no? Y pensando siempre enfocado en el tema que estás haciendo. Invitar pues a realizar, ¿no? Una acción por medio de sugerencias. Entonces ya conoces los asuntos, cómo realizar tu introducción y no te olvides, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión a que llegamos en el tema? Bueno, recuerdas que pues una conclusión surge cuando existe la experiencia y la búsqueda de información, que es muy importante, y en base a esto vas a resaltar, ¿ya? Y principalmente tú vas a obtener conocimientos sobre el tema y eso lo puedes resaltar, pues, ¿no? En base a la conclusión dentro de tu información como un cuerpo o un texto. Entonces, el objetivo es, ¿no? De la redacción que sea pues un aspecto muy importante y atractivo para el lector, ¿no? Que llegue a una conclusión a que tú pues informes con detalles, ¿no? Y demostrar pues que la información sea nuevamente agradable, ¿no? Y que el lector lo pueda volver a leer con atracción, pues, ¿no? Es lo más importante. Entonces la conclusión es lo que intenta es ayudar a las personas a brindar información, ¿ya? En base a la experiencia que tú has tenido como investigador. ¿Ya? Entonces la conclusión tiene pasos sencillos, obviamente, no te compliques, ya esto lo vas a transmitir ya en el aspecto propio de redactar tu conclusión y pues va a demostrar interés al público, ¿no? Eso es lo más importante en tu tesis. Muy bien, ahí hemos visto pasos, algunos ejemplos aquí que te pueden ayudar, cómo lo puedes hacer, ¿no? Muy bien, entonces aquí qué palabras no puedes utilizar en tu conclusión, estas palabras, ¿no? Palabras que normalmente se plantean en una tesis como información, ya no cualquier palabra. Aquí está cómo elaborar una conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Bueno, esta información está en plataforma. Si gusta, lo puedes en algún momento volver a revisar. Ya por el tiempo a veces es muy difícil plantear todo, ¿no? Bueno, hasta ahí alguna pregunta de repente para terminar ya porque la hora nos gana. Muy bien.